Sanitarias, Uruguay. Yo soy Cecilia Stapp, soy coordinadora del área de Advocacy de Iniciativas Sanitarias Uruguay, como integrante del Centro de Incidencia Basado en Evidencia que estamos liderando desde Iniciativas, que ahora Ana les va a contar en qué consiste, de FOS Feminista. Les damos la bienvenida a todos en este webinar, que esperamos que sea muy productivo e interesante. Así que le voy a dar la palabra primero a Ana para que nos presente. Muchas gracias. Bueno, gracias Cecilia. Buenas tardes a todos. Es un gusto para nosotros estar acá en este espacio, que sin duda va a fortalecer las alianzas y va el crecimiento y la proyección de nuestras acciones. Bueno, para quienes no nos conocen, como dijo Cecilia, somos de Iniciativas Sanitarias, somos una asociación civil de profesionales que surge en el año 2001, con el propósito de desarrollar y hacer efectiva la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las personas, con énfasis en las mujeres y personas gestantes, sobre todo el sector de la salud pública. Desde nuestra Constitución hemos desarrollado y seguimos desarrollando actividades de incidencia política tendientes a comprometer a las y los profesionales y equipos como agentes de cambio social, cultural y político, desde las diferentes disciplinas, como somos todos los que integramos iniciativas sanitarias, con un abordaje desde el marco de derechos humanos y género. La igualdad de género y el pleno respeto de los derechos de las mujeres y sus múltiples identidades es lo que guía el trabajo de iniciativas sanitarias con el propósito de contribuir a eliminar las desigualdades y mejorar el acceso a niñas, adolescentes, mujeres, personas gestantes y personas de género diverso al ejercicio pleno de sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos. Como parte integrante del Centro de Incidencia Basada en Evidencia de FOS Feminista, juntamente con el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos PRONSEPS de Perú, y Católicas por el Derecho a Decidir de Argentina y México, y en el marco de un plan de acción anual, nos propusimos una serie de encuentros de interés regional de la Alianza Feminista del Sur para el intercambio y aprendizaje de buenas prácticas de incidencia en la agenda de derechos sexuales y reproductivos de mujeres, niñas y personas de género diverso, de manera de poder generar acciones de impacto para el cambio entre todos los integrantes de FOS y en cada país. El centro busca fortalecer, fomentar y expandir las mejores prácticas, habilitando a las instituciones para hacer más eficaces sus acciones de abogacía mediante la participación de actorías estratégicas sobre justicia reproductiva, centrándose en la incidencia basada en evidencia para los derechos humanos. Se plantea liderar estrategias capacitantes que permitan co-crear argumentación, articular y transferir conocimientos, información y marcos para la incidencia innovadora basada en evidencia en la región, reconociendo todos los saberes y experticias que ya existen en la región y más allá, ampliando el concepto de incidencia política. Estamos culminando el primer año de un proceso de consolidación del Centro de Incidencia basado en evidencia de FOS feminista, acompañando el crecimiento cuantitativo de este ecosistema que es el FOS feminista, concatenando esfuerzos junto a otros centros de FOS de otras temáticas que consolidan y concatenan el esfuerzo conjunto para catalizar los resultados con la necesidad de proyectarnos desde el sur para una alianza global feminista. Hoy estamos muy emocionadas de acompañar este webinario, el Foro de Igualdad, la oportunidad para acelerar los compromisos en salud sexual y reproductiva en nuestra región, con invitadas de primera línea en la agenda global, para dialogar sobre las desigualdades que existen fuertemente en nuestra región del sur, y para generar conciencia
de colocar esfuerzos para accionar e incidir sobre la autonomía corporal y la salud y los derechos sexuales y reproductivos. ¿Cuáles respuestas han sido dadas en un contexto crítico como lo fue la pandemia del COVID-19? Respuestas que no han sido suficientes y ha dejado a mujeres y niñas desprotegidas, ha provocado la falta de accesibilidad a servicios de salud sexual y reproductiva y aumento en la mortalidad materna en América Latina y el Caribe, con un recrudecimiento de la pobreza y la desnutrición. Pero de acuerdo a la participación de nuestra directora ejecutiva de FOS Feminista, Giselle Carino, como lideresa para la acción, el Foro Generación de Igualdad para el Cambio, con su influencia de actores múltiples, es una gran oportunidad, es una oportunidad renovada para un mundo feminista, destacando la importancia de la educación integral en sexualidad, la protección de las activistas, el acceso a los métodos anticonceptivos y el aborto seguro, el fortalecimiento de las organizaciones y movimientos feministas, la descolonización de los modelos de rendición de cuenta en espacios multilaterales y el centro de las demandas de la sociedad civil. FOS asumió compromisos sobre la educación integral en sexualidad, la autonomía corporal y los derechos al aborto, y contribuirá a los compromisos colectivos sobre la educación integral en sexualidad y el acceso al aborto seguro. Dicho esto como introducción, dejemos el espacio a las lideresas que nos acompañan como ponentes, agradeciéndoles su compromiso y su acción. Estamos confiadas que juntos realizaremos cambios con acción de incidencia en asocio entre todos para lograr justicia social y la emergente autonomía corporal que abarca diversas cuestiones e identidades para ejercer la salud y los derechos sexuales y reproductivos en un entorno libre de coacción, libre de violencia y discriminación. Así que adelante, una buena jornada y les saludamos a todos los que estamos participando. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana, por tus palabras. Ana Lavandera es la directora ejecutiva de Iniciativas Sanitarias. Me olvidé de decirlo al principio, por eso lo digo ahora. Muchísimas gracias por tus palabras y la introducción. Queríamos también recordarles que tenemos disponible la interpretación para aquellas personas que necesitan la traducción en inglés o en portugués. Hay abajo a la derecha donde está el dibujo del mundito, pueden elegir la interpretación que deseen. Y le vamos a dar la palabra a Mabel Bianco, que tenemos el honor de que hoy nos acompañe. Mabel Bianco es argentina, es presidenta de la FAME, copresidenta del Comité de ONGs para la CSW de América Latina y el Caribe, y miembro del grupo consultivo de la sociedad civil del Foro Generación Igualdad. Mabel, muchísimas gracias por acompañarnos y te doy la palabra. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes para la mayoría, excepto para algunas que están del otro lado del mundo. Es un gusto poder estar hoy aquí, compartir con ustedes un poco, bueno, lo que ha estado ocurriendo en estos largos 2 años y medio, porque esto lo empezamos a hablar en el año 2019, en Nueva York, cuando, bueno, nos empezamos a preparar y a mentalizar que venía y se iba a ocurrir, nos teníamos que preparar los 25 años de Beijing. Nosotros tenemos estas 2 fechas que para nosotros son tan importantes las feministas, que son el 1994 con la conferencia de Cairo y el 1995 con la conferencia de Beijing. Ambas 2, si bien tenían objetivos distintos, tuvieron un gran contacto y fueron, yo diría que como una unidad que nos atravesó. Porque cuando queríamos hablar al principio de la organización para la conferencia de Beijing, o la 4ª conferencia de la mujer,
decíamos, bueno, pero hay que estar atendiendo a lo que pase en Cairo, porque ahí lo que ahí se discuta va a repercutir. Algunas nos decían, no, pero fue tal cual así. Es decir, hay una identidad de algunas preocupaciones que en el mundo del feminismo y del campo de la población están entrelazados en los derechos de las mujeres con lo que tienen que ver con los derechos sexuales y reproductivos, que son derechos que están ahí en una forma muy clara, determinándonos y guiándonos. Entonces, bueno, pasaron las dos y lamentablemente fueron dos conferencias muy importantes, tuvimos avances muy importantes, pero a lo largo de los años, con el seguimiento, vimos cómo se fue, yo diría, enfriando. No sé si quienes no hablan en esta jerga del cono sur entienden bien esto, pero el enfriamiento era porque se perdió ese interés de los países, sobre todo, y de los gobiernos, con los derechos humanos. Y esto yo creo que es una de las cosas que estamos viviendo y cada vez más, y cuesta recuperar. Entonces, esa caída de ese interés nos fue llevando a que cada 5 años, cuando nosotras hacíamos los balances, y bueno, cada vez era menor el campo, cada vez se achicaba más, cada vez teníamos más dificultades. Yo creo que fue a los 5 años de Cairo y de Beijing que tuvimos ese primer análisis, que tuvimos el último gran toque y avance. Y luego nos pasó lo que nos pasó y nos sigue pasando. Entonces, frente a eso era la gran preocupación que teníamos algunas feministas. Entonces, nos reunimos en julio del... sí, primero fue en la CSW y después en julio, durante el foro político de alto nivel, a ver, bueno, cómo iba a pasar, qué iba a pasar. Y ahí surgió una propuesta que en realidad la forjó ONU Mujeres en base a lo que veníamos hablando y que fue este foro Generación Igualdad. El foro Generación Igualdad se abrió como una posibilidad de salir del sistema de acuerdos negociados de los gobiernos en Naciones Unidas. Este fue el principal objetivo, romper eso para poder recuperar el espíritu de Beijing. Esa fue la verdad y ese fue el gran espíritu que nos guiaba ahí. Entonces, ¿por qué esto? Bueno, al no tener ese corsé de la negociación y de que entonces se deben de hacer concesiones, y en esas concesiones cada vez lo que eran los derechos humanos se iban quedando para atrás y los derechos de las mujeres más hacia atrás. Fue la posibilidad de decir, bueno, entonces ONU Mujeres, junto con el grupo de las feministas y algunos países amigables, pueden encontrar una forma de hacer avanzar la agenda, pero por fuera de ese corsé. Y por lo tanto, avanzar como hubiéramos querido en los cada 5 años en las evaluaciones que hacíamos, tanto de Cairo como de Beijing. Yo los pongo juntos porque creo que están íntimamente relacionados. Y el grupo con el que estamos hablando ahora, todas estamos y estuvimos y vamos a seguir estando analizándolos y considerándolos entrelazados porque es así como están. Entonces, bueno, fue la gran esperanza, fue una gran esperanza este foro Generación Igualdad, y ahí vino primero la oferta de Francia de ser el país, bueno, amigable, que iba a ser anfitrión, que iba a dar apoyo económico para hacer la reunión, para hacer ese gran foro, y bueno,
aparece después México como el otro país amigable que iba a ser una preparación para París. Eso fue originalmente lo pensado, una preparación hacia París. A preparation towards Paris. Well, with the idea that Mexico could constitute the forum where we placed the greater feminist contests and those that had to do with our progress in making proposals. And Paris would be more like the forum for the celebration or for the meeting and supporting these initiatives, and that they would also receive donations and contributions. Mexico's government, que creo que fue muy importante, con organizaciones de todo el mundo, de feministas, para ver un poco cuáles eran los temas y por dónde íbamos a arrancar, qué eran los aspectos que nos interesaban. Y ese es un documento que nos sirvió de base para pensar los contenidos. Y simultáneamente, ONU Mujeres plantea, bueno, la sociedad civil, organícese y piense en una modalidad de organizarse, pensando que la sociedad civil éramos fundamentalmente las feministas, y eso lo expresaron y lo dijeron claramente. Entonces, ahí vino, bueno, cómo nos organizamos. Se hicieron varias reuniones compulsas, se invitaba muy ampliamente, y el Comité de ONGs para la Condición de la Mujer de Nueva York tomó un poco en sus manos esta responsabilidad, y bueno, llegamos a tener foros que éramos 600, 700, muy importantes, muy grandes. Y se estructuró una idea de decir, bueno, tenemos que tener una representación muy amplia para que... wide representation. Y así fue como se creó lo que llamamos... And this is how we created namely CISAC, the Committee for the Civil Society for the Generation Equality Forum. Terminamos en 21, porque no hubo forma de llegar a 20. Y hubiéramos tenido más y, bueno, no se hubiera puesto un límite. Y así fue como se abrió una invitación a quienes quisieran integrar y representar, se propusieran, y se armó un grupo de personas, representantes de organizaciones en general o redes, que expresaron que no tenían interés de concursar para poder ser que fueran realmente limpias, yo diría, o que no tuvieran sesgos, porque tuvieran intereses, y entonces, bueno, ya no era lo mismo. Entonces, ahí se constituyó ese comité de selección, se presentaron, y ahí quedamos ese grupo de 21, en el cual había representación regional, representación de algunos grupos de población especial y también de algunos sectores más académicos o más teóricos, yo diría. Pero todas teníamos lo mismo, que era el activismo. Todas nos definíamos como activistas y asumíamos ese rol ahí. Y así se constituyó. Y entonces vino, bueno, había que hacer un grupo de gobernanza, y para ese grupo de gobernanza entonces dijeron, bueno, una representante de esa sociedad civil,
que luego se aceptó que hubiera 2 con una suplente, y ahí estuvimos durante casi un año, estuvimos representando al grupo de la International Women's Health Coalition y yo por el grupo de América Latina, yo representando a este comité de ONGs para la condición de la mujer. Estuvimos ahí, pero enseguida empezamos a reclamar por los jóvenes, porque los jóvenes no estaban, las jóvenes. Costó mucho, porque ahí lo que vimos es que estaban todos muy de acuerdo en que el eje teníamos que ser la sociedad civil y las feministas. Pero a la hora de las decisiones, especialmente los gobiernos, bueno, ahí no se quería compartir tanto. Entonces ahí empezaron algunos de los problemas, y la idea de tener a los jóvenes era que en realidad ONU Mujeres para el Beijing más 25 había creado un grupo de jóvenes que invitó un poco a dedo, si bien compulsó a muchas de las organizaciones de jóvenes, pero a lo último no hizo una autoselección de los jóvenes, sino que ONU Mujeres decidió y armó un grupo que era una task force, pero que entonces era para Beijing y ya no era para Generación Igualdad. Y ahí quedaban bastantes huecos o vacíos, por ejemplo, de los países francófonos, no meramente de África, sino también de otros lugares donde había poca participación. Y entonces Francia decía, necesitamos mejorar esto. Bueno, después de muchas discusiones se hizo una compulsa ampliada y se constituyó la Youth Task Force. La Youth Task Force, que tiene a muchos de los que venían de ese otro grupo que se había creado para Beijing, a todos estos nuevos, y la lucha fue, bueno, conseguir que se pudieran incorporar. Se incorporaron con un representante titular y un suplente, y eso le dio una mayor jerarquía, porque si no, la mayoría de las organizaciones de la sociedad civil que estábamos en ese grupo de las 21 y representando a esas que cuando nos reuníamos todas éramos 400, 500, no había tantos grupos de jóvenes. Y esto creo que fue una buena idea y conseguimos que se incorporen. Y entonces así lo que nos quedó un poco pendiente son los adolescentes, porque sí es un grupo que es más difícil de tener representatividad, pero que es muy importante. Bueno, entonces con esto empezamos a caminar, pero vino la pandemia, fue imposible, no tuvimos la reunión de la CSW para el Beijing más 25, no tuvimos el Foro de México y no tuvimos el Foro de París, y todo se trasladó un año. Uno de los grandes problemas que tuvimos ahí fue nuevamente el enfriamiento. Pero el enfriamiento ahora, porque es muy difícil mantener toda la movilización que se había hecho para este foro Generación Igualdad, mantenerlo durante más de un año en la virtualidad, y esto era muy difícil, y fue muy difícil. Y así fue como se perdió un poco de esa mayor empuje, y sobre todo se dio más tiempo para que las propias organizaciones de la sociedad civil y de las feministas tuviéramos posibilidad de seguir muy de cerca, y también para que los dos países fueran encontrando otros países amigables, los empezaran a acercar, a incorporar, y entonces adquirió más peso la representación gubernamental, que sí, si no quedaba solo con México y Francia, y entonces nosotros teníamos mucho más empuje. Bueno, llegado así, ustedes saben que tuvimos el Foro de México, que fue exitoso,
pero que no tuvo tanta sustancia ideológica como hubiéramos querido y como lo habíamos planteado inicialmente. Y después de ese Foro de México fuimos al Foro de París. Pero entre medio ya tuvimos las coaliciones de acción. Y las coaliciones de acción yo creo que es a lo que tenemos que ahora mirar con mayor dedicación, porque es para los 6 temas en los cuales se redujeron o se subsumieron los 12 de Beijing, cómo tenemos el seguimiento. Y entonces en estos 6 temas, nosotros tenemos estas alianzas de sociedad civil con activistas feministas y de juventud, gobiernos, sector privado, sector filantrópico y ONU Mujeres. La incorporación del sector privado fue muy conflictiva y tuvimos muchos cuestionamientos por parte de la sociedad civil y de los jóvenes. Y ahora el desafío es cómo avanzamos en esas coaliciones de acción donde hay gobiernos, pero no están todos los gobiernos, y algunos, por ejemplo en nuestra región, tenemos unos cuantos gobiernos, pero están en distintas coaliciones, y el problema es cómo juntamos eso, y sobre todo cómo nos juntamos nosotros, la sociedad civil, los jóvenes, los adolescentes y las viejas, para decirlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que dar el empuje ahí, y tenemos que articularnos bien para no dejarnos, para que no haya fisuras. Yo creo que hasta ahora fuimos muy bien, pero tenemos que fortalecernos, porque ahora va a venir la ampliación a nuevos gobiernos, la ampliación a nuevos actores también de la sociedad civil, pero todo eso tiene que tener un fuerte peso condicionado de que nosotros tenemos en claro qué queremos. Hasta ahora, y con esto voy a terminar, en la de autonomía corporal y salud sexual y reproductiva, hemos tenido un excelente acuerdo entre nosotros, a pesar de algunas diferencias grandes que había entre algunos grupos, pero los hemos podido saltar y los tenemos. Entonces ahora el desafío es cómo bajamos esto a la región y cómo promovemos que los países más amigables a nuestra agenda nos acompañen y no nos dejen en las manos de los países más opuestos, que también están y que se están fortaleciendo en nuestra región con las nuevas elecciones que hemos tenido. Y la gran ironía en nuestra región es que los más progresistas que han ganado son los que están teniendo mayores objeciones y nos están poniendo más limitaciones a la sociedad civil. Y esto es realmente el gran desafío que tenemos. Caemos en los brazos de los enemigos porque los amigos nos matan, o nos eliminan, o nos ponen de margen. Entonces, es por ahí donde tenemos que estar buscando en la región cómo avanzamos. Yo paro aquí y espero haber confundido un poco más. Siempre es bueno, la confusión nos ayuda a buscar la luz. Gracias. Muchas gracias, Mabel, excelente, y el manejo del tiempo óptimo. La verdad que sí, creo que tenemos varios desafíos por delante en todo esto que nos planteas, porque yo me quedé pensando en esto de cómo realmente linkear, ¿no?, este mundo de lo global con lo regional y con lo nacional también, ¿no?, y cómo poder hacer esa incidencia a través de los diferentes niveles para que realmente poder hacer sinergia. Creo que tenemos muchos desafíos por delante como sociedad civil, pero me parece que diste un pantallazo muy claro y te agradezco muchísimo por esto. Bueno, le vamos a dar ahora la palabra a Adriana Wex, de México. Adriana es integrante del Comité Político de la Comisión de Niñez y Juventud del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de la América Latina, de las Américas, perdón. Adelante, Adriana.
Maluk Chinilkin, Titulaclesh, Incae Adriana Wesh, Hachtah Kima Kiengol Yanikenguayeta Huetelesh, Beslae Coner Tzikbal Yosal, Coaliciones de Acción. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Adriana Wesh. Acabo de presentarme en lengua maya. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes en este espacio compartiendo. Y bueno, pues ya Mabel nos dio la introducción acerca de cómo fue todo este proceso del Foro Generación Igualdad de los 25 años de Beijing. Y entonces, en ese sentido, les vamos a compartir, o más bien les voy a compartir como un poco acerca de los compromisos, un poco acerca de lo que hemos estado realizando en esta coalición que nos corresponde, que tiene que ver justo con el Plan de Aceleración Mundial para la Igualdad de Género, es decir, las áreas y los compromisos para impulsar esta. Bueno, primero quisiera comentar también un poco que es importante que reconozcamos que en las coaliciones para la acción tratamos de trabajar de forma intergeneracional y siempre bajo una perspectiva de género, interculturalidad, enfoque de derechos humanos y sobre todo ahora como movimiento amplio de mujeres indígenas tratamos de poner sobre la mesa esto que llamamos pertinencia cultural y que ha sido algo que estuvimos tratando de trabajar durante toda la coalición, durante todo el proceso y que vamos a continuar implementando. Entonces, creo que eso es importante como para resaltar, rescatar, también reconocer como todo el trabajo que las juventudes han hecho y que también a las juventudes que nos han abierto estos caminos y estos espacios para que estemos participando, tal como Mabel ya lo ha comentado. Entonces, bueno, ahora sí, hablando como un poco acerca de este plan de aceleración para la igualdad de género sobre la coalición de acción que es autonomía sobre el cuerpo y salud y derechos sexuales y reproductivos, pues quisiera primero compartir que nuestra visión es que para el 2026 las mujeres y las niñas en su total diversidad gozamos de empoderamiento para ejercer nuestra salud y los derechos sexuales y reproductivos y tomamos decisiones autónomas sobre nuestro cuerpo, libres de coerción, de violencias y de discriminación. También pensamos, o sea, nuestra visión es que la información, educación y servicios de salud sexual y reproductiva de calidad se encuentren disponibles de forma gratuita, accesible y aceptable. Y en este sentido, pues que las organizaciones y las redes feministas y de niñas y de mujeres, así como las organizaciones aliadas, pues estén fortalecidas para promover esta salud y los derechos sexuales y reproductivos. También mediante el trabajo entre todas las coaliciones para la acción, con las múltiples partes interesadas y en todas las esferas, pues transformamos las normas sociales y de género. Vamos a promover la igualdad de género aplicando este enfoque interseccional, intercultural y basado en derechos humanos y pues esto para mejorar los resultados de la salud y los derechos sexuales y reproductivos sin dejar a nadie atrás. Entonces, también como un poco sobre esto hay que hablar un poco de lo que conocemos como estos 4 principios, ¿no? Que es la disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la calidad. ¿Y a qué se refieren estos? Pues la disponibilidad se refiere a las políticas y las intervenciones que se atienden tanto en los determinantes subyacentes de la salud, es decir, el agua, el saneamiento, los alimentos, como también la disponibilidad de los hospitales, las clínicas y otros centros de salud. Hablamos también de personal médico profesionalizado y capacitado con salarios competitivos para el mercado nacional. Y bueno, esto tiene que ver porque justamente en las conversaciones que habíamos tenido, sabemos y reconocemos que es muy difícil acceder a servicios de salud sexual y reproductiva de calidad si ni siquiera podemos acceder a los servicios básicos de salud. Y hablando sobre estos servicios básicos de salud, también contemplamos como esto del acceso a los centros de salud, también se habló sobre menstruación digna y sobre salud mental, porque sabemos que sin salud mental no hay salud, sin salud no hay salud mental y viceversa. Entonces, de esa forma también tratamos de relacionar estos temas y estas esferas de tal manera que haya disponibilidad de manera general para estos servicios. También hablamos de accesibilidad. Esto quiere decir que pues respecto a la disponibilidad pues se deben atender 4 dimensiones que se superponen, que son la física, la económica, la de no discriminación y el acceso a la información.
Es decir, que si tenemos centros de salud, si tenemos información y servicios relativos a cuidados o a la salud sexual y reproductiva, pues estos deben estar disponibles al alcance físico y geográfico a los que todas las personas puedan acceder con seguridad, con confianza y de forma amigable. También, como si hablamos del acceso económico, pues que estos servicios, que ya sean públicos o privados, pues deben ser accesibles para todas las personas. Hablamos de no discriminación, puesto que en todas estas instancias o en todos estos lugares, pues deben ser accesibles para todas, especialmente para grupos o para personas con desafíos particulares y que enfrentamos múltiples formas de discriminación, como las personas con discapacidad, como las adolescencias, como juventudes indígenas o personas que somos parte de la comunidad LGBTIQ+. En el acceso a la información nos referimos al derecho a buscar, a recibir y a diseminar la información e ideas relativas a la salud sexual y reproductiva, y pues también a poder acceder a esta información específica sobre nosotras y nosotros mismos. Y en este sentido también aquí hablamos sobre pertinencia cultural, y esto quiere decir que estos principios que así hablamos de la disponibilidad, la accesibilidad, aceptabilidad y la calidad, pues todos estos deben ser pertinentes a las culturas o a las realidades, a los contextos y a las necesidades del lugar del que estemos hablando. Ya no es necesario solo que hablemos de interculturalidad, es decir, ya no basta, no es que no sea necesario, es que ya no basta hablar sobre interculturalidad, sino que ahora necesitamos que todo tenga esta pertinencia cultural para que podamos reconocer y trabajar sobre las necesidades, los contextos y las realidades de las personas en las que estamos, pues en las comunidades, ¿no? También como un poco de por qué hablamos de la importancia sobre la autonomía sobre el cuerpo, la salud y los derechos sexuales y reproductivos, pues porque sabemos que son derechos fundamentales, ¿no? Todas las personas que creo que estamos en este momento, en este conversatorio, diálogo, pues sabemos que la importancia de garantizar el acceso universal a la salud y derechos sexuales y reproductivos, pues está congregada en las metas 3.7, 5.6 y 10.3 de los ODS, ¿no? Y en las agendas de la ICPD y Beijing, así como en las conferencias. Entonces, es fundamental para la consecución de otros derechos relativos al desarrollo humano, y en esto entra como la capacidad de ejercer esta salud y los derechos sexuales y reproductivos libre de cualquier forma de violencia, de discriminación, de coacción, y que tiene amplias implicancias respecto a la salud y a los derechos humanos de las personas, la igualdad de género y el desarrollo socioeconómico. Entonces sabemos que si bien se han logrado avances con respecto a alcanzar estos compromisos globales, en realidad seguimos viendo que aún hay obstáculos, hay discriminación y hay estigmas de carácter práctico cuando intentamos ejercer estos derechos humanos fundamentales, y que se traducen también a reacciones violentas y una regresión al acceso reducido a la información, a la educación integral en sexualidad, a los servicios esenciales en salud sexual y reproductiva de alta calidad y el uso de intervenciones nocivas como las terapias de conversión. Entonces aún hay muchísimo que tenemos que trabajar y que tiene que ver mucho también con cómo se ha tratado de desarrollar todos estos temas o estas esferas y estos compromisos en lo local, ¿no? Y en lo local, en lo nacional y en lo regional. Porque sabemos que si al final tenemos solo el documento y estos documentos y todo esto bonito se queda nada más ahí y no se traduce a acciones concretas, entonces no nos sirve de mucho a la niñez, a las adolescencias y a las juventudes, porque al final no va a haber un respaldo real para que podamos alcanzar pues estos derechos sexuales y reproductivos. También pues sabemos y reconocemos que necesitamos información, necesitamos conocimiento, competencias, acceso y apoyo social para tener nuestro propio poder de acción y así poder tomar decisiones autónomas sobre nuestros cuerpos y sobre nuestra salud sexual y reproductiva a lo largo de nuestra vida. Entonces, respecto a esto, en la coalición de acción, pues, ¿cuáles son nuestros resultados concretos o qué es lo que queremos lograr? Pues tenemos 4 acciones. Y la primera es ampliar la educación sexual integral. Lo que vamos a hacer es aumentar la educación sexual integral impartida en el ámbito escolar y también fuera de ella para llegar a 50 millones más de niñas, niños, adolescencias, juventudes en toda nuestra diversidad de aquí al 2026.
Entonces, trabajamos justo para educación sexual integral porque reconocemos que hay muchos esfuerzos y que necesitamos seguir construyendo estas alianzas para continuar en esta lucha. La segunda acción es aumentar la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y la calidad de los servicios integrales de aborto y de anticoncepción. Es decir, que en un marco legal que incluye servicios de salud y derechos sexuales y reproductivos como un componente esencial de la cobertura sanitaria universal para todas las personas, y que se debe aumentar la calidad de los servicios de anticoncepción y el acceso a estos para 50 millones más de niñas, adolescencias, juventudes y mujeres en toda nuestra diversidad, y apoyar la eliminación de las políticas restrictivas y las barreras jurídicas para garantizar que 50 millones más de niñas, adolescencias, juventudes y mujeres vivan en jurisdicciones donde puedan acceder al aborto legal y seguro de aquí al 2026. Y esto tiene que ver un poco sobre los principios que hablábamos al inicio, que justo sabemos que es muy complicado que podamos acceder a estos servicios de anticoncepción y de aborto si no podemos acceder a los servicios básicos de salud. Y por eso continuamos insistiendo en que, que debe haber esta pertinencia cultural para ir revisando hasta dónde vamos llegando o hasta dónde se han abierto estos caminos para lograr alcanzar los derechos sexuales y reproductivos, es decir, que podamos desarrollarlos de manera adecuada, pertinente. La tercera acción tiene que ver con aumentar el poder de decisión sobre la salud, los derechos sexuales y reproductivos y la autonomía sobre el cuerpo. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Pues mediante el cambio de normas de género y el aumento del conocimiento de los derechos, contribuyendo al empoderamiento de todas las personas, que se incluyen 260 millones más de niñas, adolescencias, juventudes y mujeres en toda nuestra diversidad para tomar decisiones autónomas sobre nuestro cuerpo, sexualidad y vida reproductiva. Y también promulgar el cambio de leyes y políticas para proteger y promover la autonomía sobre nuestros cuerpos y la salud sexual y derechos sexuales y reproductivos, como mínimo en 20 países de aquí al 2026. Entonces vamos a como contribuir a este empoderamiento y este conocimiento a más niñez, a adolescencias, juventudes y mujeres para que podamos adoptar decisiones autónomas sobre nuestro cuerpo. Y la acción 4 es fortalecer las organizaciones y redes de niñas, mujeres y feministas para promover y proteger la autonomía sobre el cuerpo y la salud y los derechos sexuales y reproductivos. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Pues aumentando la rendición de cuentas, la participación y el apoyo para las organizaciones autónomas de mujeres y feministas, ¿no? Que se incluyen las organizaciones y los colectivos lideradas por niñas, adolescencias y las organizaciones de mujeres indígenas y juventudes, las defensoras de los derechos humanos y las constructoras de paz, así como fortalecer a las organizaciones, las redes y los movimientos que trabajan para promover y proteger la autonomía sobre el cuerpo y la salud y derechos sexuales y reproductivos. Bueno, aquí quisiera compartirles que algo que estuvimos platicando y pusimos sobre la mesa en esta coalición y que creo que fue un ejercicio que también otras coaliciones llevaron a cabo, fue justamente que podamos visibilizar que no existe solo el movimiento feminista, sino también hablamos del movimiento amplio de mujeres, del movimiento amplio de juventudes, del movimiento de mujeres indígenas y mujeres afrodescendientes. Es decir, hablamos de un movimiento amplio de mujeres en toda nuestra diversidad y creo que eso es importante que sigamos insistiendo y poniendo sobre la mesa, porque entonces así seguimos articulando y creando alianzas en las que podemos continuar como acuerpándonos. Entonces, también hablamos como que las acciones van a acelerar el progreso de las metas también de los objetivos de desarrollo sostenible, como por ejemplo que de aquí al 2030 se va a reducir la tasa de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100,000 nacidos vivos, también como eliminar todas las prácticas nocivas como el matrimonio infantil precoz y forzado y la mutilación genital femenina, garantizar las igualdades de oportunidades y reducir las desigualdades de resultados, incluso mediante la eliminación de leyes, políticas y prácticas discriminatorias y la promoción de leyes, políticas y acciones adecuadas a este respecto. Bueno, no sé si, bueno, tal como Mabel también ya lo comentó, después de lo del Foro de México y durante el Foro de París, hubo esto que se llamaron compromisos y que tenía que ver un poco con esto de aliados comprometidos. Y en este sentido hicimos unos compromisos colectivos que
pues que tiene que ver mucho con las alianzas que se construyeron por diferentes organizaciones, movimientos y sectores, ¿no? Que buscamos una visión en común, que logramos un impacto mayor que los esfuerzos individuales, ¿no? Sabemos que esto es una lucha colectiva, no solo individual. Entonces, los compromisos colectivos tienen estos objetivos claros y posibilitan que las organizaciones, las instituciones y los gobiernos pues puedan contribuir con su consecución mediante distintas estrategias y tácticas. Algunos de estos son, por ejemplo, ampliar el acceso al aborto seguro. También tenemos la Alianza Global sobre la Educación Sexual Integral. Esta va a brindar un ámbito de debate único con al menos 80 miembros de distintos sectores y regiones, donde nos incluimos pues las organizaciones de juventudes para promover la educación sexual integral, atender las resistencias y financiar la ESI impartida en las escuelas. También está el lograr el acceso igualitario al mercado por la salud reproductiva, esto para pues atender la escasez de los productos para la salud sexual y reproductiva en términos de calidad, de disponibilidad, accesibilidad y diversidad. De tal manera que también supervisemos la salud de los mercados, identificando y codiseñando soluciones para las problemáticas de este. Y por último, pues acelerar las acciones para poner fin a la práctica de la mutilación genital femenina y al matrimonio infantil temprano y forzado en contextos de crisis y humanitarios, mediante programas de prevención basados en evidencias, apoyo a las sobrevivientes, acceso a la justicia y apoyo a movimientos de base. Entonces, recuerden que, por ejemplo, tenemos esto como existen estos de los aliados comprometidos. Ustedes pueden unirse a este compromiso colectivo visitando el link que les voy a compartir ahora. Y yo creo que es importante que podamos seguir con esta conversación, que podamos continuar revisando qué es lo que necesitamos, cuáles son nuestras realidades, nuestros contextos, insisto, y atender justamente, dar el seguimiento para que revisemos que todas las coaliciones para la acción pues cumplan estos compromisos, que haya esta rendición de cuentas, esta transparencia y que todo esto se traduzca a acciones concretas, no solo en lo global o en lo internacional, sino que de verdad veamos estos resultados desde lo local y en lo nacional. Entonces, recordemos también algo que nos gusta mucho insistir desde el Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas, es que recuerden que los usos y costumbres no justifican las violencias que se ejercen contra nosotras. Entonces, si violan nuestros derechos humanos, no puede ser llamado cultura. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Adriana. La verdad que súper interesante todo lo que nos planteas y un arduo desafío para las intérpretes también por la velocidad del lenguaje. Excelente, muchas gracias. Vamos a seguir con nuestra agenda. Le vamos a dar la palabra ahora a Luisa Kislinger. Luisa es de Venezuela y es la Official Senior de Incidencia de FOS Feminista. Adelante, Luisa. Hola, buenas tardes. Gracias, Ceci, gracias, Ana, y gracias a todas y todes. Yo voy a tratar de compartir mi pantalla porque tengo una pequeña presentación y voy a tratar de ser lo más breve posible. Espero que esta sea la correcta. Sí. Así que, ¿pueden ver mi pantalla? ¿Sí? Perfecto. Sí. Bueno, con esto quisiera, antes que nada, bueno, también darle las gracias a Mabel y Adriana por sus presentaciones y por crear la antesala para lo que yo quería brevemente compartir esta tarde, y es que tanto los foros de México como el foro de París son un punto de partida y tenemos un trabajo arduo por delante, ¿no? Entonces, la pregunta aquí es, bueno, ¿qué tenemos, qué nos queda y dónde estamos actualmente luego del cierre del foro en París que ocurrió en el mes de junio y los primeros días de julio? Ahora tenemos los próximos pasos dentro de todo el foro, están relacionados con 3 aspectos fundamentales. Yo puse 5 allí, un poco como para referencia, pero son 3. En primer lugar, lo que tiene que ver con la implementación específicamente del Plan de Aceleración Global, que el Plan de Aceleración Global está conformado
por estos compromisos que muy bien acaba de explicar Adriana dentro de cada acción de coalición. Recordemos que son 6 acciones de coalición en distintos temas. FOFeminista es líder dentro de la acción de coalición de autonomía corporal y derechos y salud sexual y reproductiva, al igual que FAME, la organización de Mabel, al igual que ECMIA, y al igual que Arrow, que también va a tener una intervención el día de hoy. Entonces, viene esta etapa de implementación de cómo vamos a llevar a cabo, a implementar esa visión que nos acaba de presentar Adriana en materia de autonomía corporal y salud sexual y reproductiva. Luego también está todo lo que tiene que ver con el diseño del marco para la rendición de cuentas. Cómo vamos a monitorear y cómo nos vamos a asegurar de que todos estos compromisos y de que todo este plan tan ambicioso sea efectivamente puesto en práctica y cómo vamos a medir eso. Y también está el tema que un poco Mabel lo tocó con lo relacionado con el establecimiento de la gobernanza que va a acompañar, que va a estar al frente de este proceso de implementación del plan de acción de aceleración global. Entonces tenemos ahí como las 3 grandes áreas en las que actualmente se está trabajando y es lo que está pendiente, son los próximos pasos en el Foro de Generación de Igualdad. Y ahí tenemos que ya desde ya ONU Mujeres junto con los líderes de las acciones de coalición están viendo la posibilidad del año 2023 como un punto medio de revisión con miras al año 2026, que sería el punto de culminación de estos 5 años de implementación de este plan para la aceleración de la igualdad de género. En el tema de la implementación del plan de aceleración global, ahí lo que estamos mirando en este minuto dentro de las acciones de coalición es un poco lo que es la definición de los roles y las responsabilidades, tanto de los líderes como de los aliados comprometidos. Como ustedes saben, los líderes son distintas organizaciones, no solamente de la sociedad civil, sino gobiernos, sector privado, organizaciones filantrópicas, agencias de Naciones Unidas que fueron las que tuvieron el mandato de diseñar estas acciones que juntas forman parte del plan de aceleración global. Entonces, los líderes ahora tendrán otras responsabilidades porque también hicieron compromisos hacia esas acciones, pero también hay aliados comprometidos que no necesariamente estuvieron involucrados en el diseño de estas acciones, pero que han manifestado su interés y compromiso para participar en la aceleración de estas acciones. Entonces, hay que definir bien esos roles y esas responsabilidades. También estamos en la etapa de tener una plataforma en la que se va a centralizar los compromisos, incluyendo los compromisos financieros que se hicieron en París, que como ustedes saben, llegó a un monto de 40.000 millones de dólares. Entonces tiene que haber un espacio donde todos estos compromisos estén depositados, haya un repositorio de los mismos donde podamos saber exactamente dónde están y hacerles el seguimiento. Otro aspecto también importante que se está discutiendo en este momento es la regionalización y la implementación local de estas acciones del plan de aceleración global. ¿Cómo lo vamos a traer a las regiones? ¿Cómo los vamos a traer a los países? De la mano de las oficinas de ONU Mujeres, de la mano de las oficinas regionales. Eso es un poco lo que se está discutiendo en este momento. Y también se está discutiendo la generación de sinergias entre acciones de coalición, que es un poco lo que tocó rápidamente Adriana, porque como ustedes saben, hay muchos temas que se relacionan. Por ejemplo, la acción de coalición de autonomía corporal tiene mucha relevancia para algunas acciones dentro del ámbito de violencia basada en género, que es otra acción de coalición. Entonces ahí hay una necesidad de mirar a lo largo de todas las acciones de coalición y cómo se relaciona el trabajo de todas de aquí en más para la implementación.
Y otra de las cosas que se está actualmente trabajando es el desarrollo de indicadores para medir el progreso. Todo eso está ocurriendo en este momento mientras hablamos, con el fin de empezar el año que viene con esta etapa de implementación. Otra de las cosas en las que se está trabajando es en el diseño del marco para la rendición de cuentas, que se espera pueda ser anunciado en enero del 2022. Pero desde ya se han hecho una serie de consultas en las que han participado distintos actores, gobiernos, sociedad civil, FOFeminista, también facilitó algunas conversaciones un poco para sondear cuáles eran las ideas que se querían ver reflejadas en ese marco de rendición de cuentas. Y pudimos identificar, y ya ONU Mujeres ha compartido el resultado de otras consultas donde se ha identificado que algunos de los principios, esta lista que puse aquí no es exhaustiva, pero algunos de los principios identificados son la interseccionalidad, que la explicó muy bien Adriana, cómo tomar en cuenta distintas poblaciones en la rendición de cuentas de estas acciones del Plan de Aceleración Global, que haya un liderazgo feminista, que sea transparente, que además el principio de que sea transformacional, que haya una transformación a partir de la implementación de estas acciones. Muy importante la participación y la atención dentro de la implementación a adolescentes y jóvenes. Evitar la duplicación, por ejemplo, que no se impongan más responsabilidades de las que ya existen en otros ámbitos ya creados para la rendición de cuentas, que se puedan aprovechar espacios como la CSW o como por ejemplo el EPU u otros espacios ya creados para evitar duplicaciones, utilizar metodologías y prácticas feministas y que se pueda crear una comunidad de prácticas donde haya un aprendizaje, donde todas las organizaciones, los gobiernos y todas las entidades involucradas puedan aprender la una de la otra. Y los elementos que van a ser incluidos en este marco de rendición de cuentas, desde ya se sabe que habrá una presentación de informes sobre la implementación de compromisos, una evaluación del progreso hacia las metas, evaluaciones de las acciones de coalición en sí mismas, de la estructura y de los procesos para lograr una implementación que sea verdaderamente transformadora, y también que se incluyan historias de impacto. Un poco traer las historias de cómo estas acciones han cambiado la vida de mujeres, niñas y población género diversa a nivel local y nacional. Y luego tenemos que el otro aspecto que también se está discutiendo es el establecimiento de la gobernanza, que lo explicó un poco Mabel, cómo se realizó en sus orígenes, pero actualmente, pues por supuesto, tanto el CISAC, que es digamos, la estructura de la sociedad civil que acompañó este proceso, ya finalizó su mandato, entonces hay una necesidad de establecer un nuevo mecanismo de gobernanza, un nuevo espacio de gobernanza, que actualmente se está conversando, se están llevando conversaciones entre algunos sectores interesados, pero existe la idea muy fuerte de que esta nueva gobernanza incluya a la sociedad civil, a los gobiernos y a ONU Mujeres. Hay todo un debate sobre si el sector privado debería ser parte o no, pero eso todavía está por verse, ¿no? En cualquier caso, estas conversaciones están teniendo lugar ahora mismo. Y finalmente, queda también pendiente aclarar algunas de las responsabilidades que tendría este nuevo mecanismo, esta nueva estructura de gobernanza sobre el marco de rendición de cuentas y otras estructuras previstas para la implementación, como son digamos, las estructuras de gobernanza dentro de las acciones de coalición. Entonces, ahí hay algunas cosas que todavía están por definirse y que también tendrán gran influencia en cómo se desarrolle y cómo se implemente el plan de aceleración global, tanto a nivel global, valga la redundancia,
como a nivel de las regiones y a nivel nacional, porque es importante que este mecanismo de gobernanza también cree esos vínculos para asegurar esta regionalización y, y muy importante el ownership, estoy tratando de traducir la palabra en mi cabeza, un poco que a nivel regional y a nivel nacional se siente que esto es de ustedes también. Apropiación, gracias Mabel. se apropien de esto y puedan también asegurar y trabajar en pro de la implementación del plan de aceleración global. De mi parte lo dejo hasta aquí y muchas gracias. Muchísimas gracias, Luisa. Creo que vamos realmente echando claridad sobre el tema y creo que se han complementado de forma espléndida todas las presentaciones de manera de tener como una visión más global. Muchísimas gracias. Bien, ahora tenemos, por motivos de usos horarios, un video de Sivanti Tanentritian, que es directora de Arrow. Arrow es una organización feminista pionera en Asia y el Pacífico en igualdad de género y salud sexual y reproductiva. Así que, como estamos realmente muy desfasados con los horarios, nos mandó un video para poder estar presente. Paula, no sé si tenés por ahí. Sí, un segundo. Gracias. ¿Lo pueden escuchar? No, no se oye. Tienes que compartir el audio de la computadora para que se pueda escuchar para que en Zoom se pueda escuchar el audio. Bien. Un segundo. Compartir sonido. Good evening, everyone. Ahora? Thank you for inviting Arrow to share our experiences around regionalization and localization of the Generation Equality Forum. Arrow, as all of you know, is a regional nonprofit feminist organization based in Kuala Lumpur, Malaysia, working on the issues of sexual and reproductive health and rights, and have a consultative status with ECOSOC. And we work closely with many national partners in countries in the region, and of course also in alliance with other regional and global networks around the world. We are able to reach stakeholders in 120 countries. Arrow's engagement in this Generation Equality Forum started off as part of the civil society advisor to the core group of Generation Equality Forum. We advocated for the Action Coalition on Bodily Autonomy and SRHR. We became co-leader of the Action Coalition on Bodily Autonomy and SRHR, along with Force Feminista. And we're also a commitment maker, and we're trying to lead the implementation of regionalization and localization of the acceleration plan in the Asia region for SRHR. Arrow's commitments in the GEF were around the areas, of course, of comprehensive sexuality education, ensuring access to contraception and safe abortion, and to end FGMC in the region. And this slide kind of shows what our commitment in the region looks like. The three commitments will contribute to meet at least 3 targets of the Action Coalition on Bodily Autonomy and SRHR, and one of the targets of the Action Coalition on the gender-based violence. We see these 3 issues as the catalyst to expand sexual and reproductive autonomy and enhance sexual and reproductive rights in the region. We also see these thematic issues as pushing forward on the agendas articulated in the Beijing Platform for Action, and of course on the International Conference on Population and Development, also known as Cairo. Within the commitments post-Paris,
With los compromisos. we have tried to build awareness on the Estamos process and intentando as you know, sensibilizar this was a very much virtual acerca de los forum. procesos y los resultados. Regions were left out from the Y process. We also, estos fueron tried to dejados highlight fuera del proceso. intergeneration Y aquí vemos SDGs, the Beijing Platform for Action, and las... We try to also look at what type of También intentamos ver qué tipo de interés se obtiene, el compromiso de las organizaciones que realizan el trabajo. Intentamos visibilizar las voces y las opiniones a nivel regional para poder llegar a que estén todas representadas. También hay un camino o un mapa de rutas para el codiseño para llegar a alcanzar las prioridades regionales en diversos temas. En lo que tiene que ver con los derechos de salud sexuales y reproductivos, la violencia de género y otros cambios en las normas de la comunidad LGBT. Intentamos sensibilizar acerca de los procesos del Foro de Aceleración Global y sus contenidos. Intentamos construir una red para que haya un compromiso a nivel nacional y a nivel local. Intentamos hacer y trabajar en incidencia para generar el compromiso a través de los que toman las decisiones y las políticas y los gobiernos a nivel tanto nacional, estatal y local. Entonces, primero quisiéramos decir que somos consultores en violencia basada en género y en derechos de salud sexual y reproductiva. También colaboramos con Breakthrough India, que es un líder, al igual que nosotros, en temas de consultoría. El foco lo pusimos en la violencia de género y en los derechos sexuales y reproductivos. Fuimos participantes de toda la región que trabajamos en estos dos específicos temas que nos interesan a todos nosotros. Esta sesión logró sinergias con las metas del milenio y la Conferencia de la Población de las Naciones Unidas. Los participantes también pudieron incorporar todas estas acciones y recomendaciones a su trabajo actual. Los consultores identificamos las prioridades regionales que tenían que ver con el aborto en condiciones de riesgo, la salud sexual y reproductiva, la violencia de género, y así fue como vimos oportunidades para realizar incidencia colectiva a través de los mecanismos regionales ya existentes. La regionalización en términos de normas de género, nosotros trabajamos con la organización Justice for Sisters y Outright International en el marco de esta consultoría. Pusimos nuestro foco en cambiar y modificar las normas de género, especialmente en términos de la violación que enfrentaban la comunidad LGBTQ. Los participantes fueron activistas de la región y también trabajamos en los derechos de esta comunidad vulnerable. Obtuvimos sinergias con todos estos grupos y con los principios de Yogyakarta Carta se establecieron en esta sesión. En la primera de las sesiones, los participantes discutieron estas sinergias entre su trabajo y el Foro de Aceleración Global e identificaron prioridades regionales y mecanismos regionales para realizar incidencia. El grupo discutió los puntos de entrada en otros temas, como ser la salud. Las áreas de prioridad se discutieron, tanto como los derechos de salud sexual y reproductiva de las comunidades homosexuales y los diálogos de violencia de género. Y se creó un foro, una plataforma, regional. Se sugirió la creación de un foro regional como la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático dentro del Foro de la Gente. A Arrow se le solicitó que explorara nuevos espacios y plataformas para mantener este grupo junto. En términos de educación en sexualidad integral, Arrow colaboró con Youth Peer Education Network de el Asia del Pacífico en la consultoría que se enfocó en la educación en
sexualidad integral. Los participantes fueron activistas jóvenes de la región que están realizando incidencia en esta educación de la sexualidad a nivel local, nacional y regional. La educación en términos de sexualidad integral representa un marco inclusivo e integral para las Naciones Unidas y para el Foro Educativo de las Naciones Unidas, y fue un cimiento fundamental en las metas del milenio. Arrow condujo incidencias tanto a nivel individual como con organizaciones socias. Un representante del Ministerio de Educación de Bután presentó el contenido de esta nueva educación en sexualidad integral. Al comenzar las regiones, hay un poco de interferencia. Arrow colaboró con Peer Education Network comprehensive sexuality education. Alguma interferência no som. Access to CSE. So the localization is actually ongoing. La localización, Nepal, Philippines, and Malaysia. And in Nepal, we are working with... En Nepal, en colaboración con el Visible Impact en la localización de Nepal, 84 países, comenzó un movimiento onde começou com movimento. Perdonen, tenemos que hay directly engaging government officials, which include a number of these institutions that are mentioned in this un slide. montón de estas consultorías que estuvimos realizando. La coalición entonces siguió trabajando en incidencia para asegurar por lo menos un compromiso de las autoridades del gobierno identificadas por Action Coalition, que tenía que ver con la autonomía del cuerpo y los derechos de salud sexual y reproductiva. En términos de localización, en Pakistán, asociados con el Forum for Dignity Initiative de Pakistán, el objetivo es sensibilizar en este foro de aceleramiento global y trabajar con el gobierno de Balochistan. La incidencia está sucediendo ahora por organizar un evento para firmar un acuerdo entre el Departamento de Salud de Balochistan y las comunidades participantes con el compromiso de promover y proteger los derechos y salud sexual y reproductiva de todas las niñas, mujeres y adolescentes, incluyendo a los jóvenes con discapacidades y en los transgénero. En Malasia, Arrow también está trabajando con otro grupo, organizando una corte o un tribunal de mujeres para realizar incidencia para la eliminación de la discriminación, para así alcanzar igualdad de género y promover el acceso a la justicia alineados con la educación de salud y sexualidad integral. Este tribunal tiene el siguiente cometido: empoderar y crear un espacio para ampliar la participación de las mujeres y lograr acuerdos mayores. La localización, nos hablamos de Filipinas, en asociación con Lincoln para la iniciativa local, se lanzó lo que vamos a hablar y unir a los derechos de las mujeres para discutir la autonomía del cuerpo y la producción de nuevas normas. Las recomendaciones y las lecciones que hemos aprendido, la movilización y poder llegar a todos resultan cruciales para lograr un plan de aceleración global. Comenzar con la regionalización y el proceso a nivel local quiere decir que empecemos a sensibilizar en este proceso y que lo importante es el resultado final. La movilización es importante, ya que es crítica para establecer las normas a las que aspiramos. Colaborar con otros líderes de la región y personas que están trabajando en este tema nos hace más fuertes. La creación de sinergias en la educación de la sexualidad integral con otros instrumentos internacionales, como la Conferencia de Población de las Naciones Unidas,
las metas del milenio, nos permitirá ver que lo que hacemos es un proceso que acelera la agenda de igualdad de género y no es un proceso independiente o que se agota en sí mismo. El incluir a los gobiernos en el perfil nacional y los socios es importante para alcanzar mayores resultados. También es bueno involucrar a UN Women y UNFPA a nivel regional y nacional para poder bajar esto a instrumentarlo regional y localmente. La monitorización regional y la rendición de cuentas es fundamental. También deberíamos tener en cuenta los indicadores de otros instrumentos o marcos internacionales y regionales relevantes y colaborar con los gobiernos progresivos para tener un diálogo en el que se incluyan todos los actores para lograr incidir en los gobiernos para que realicen compromisos en un abordaje estratégico en la región. También es importante regionalizar y localizar el trabajo y podemos pensar en contar con socios a nivel nacional. También consideramos que podemos tener un monitoreo nacional para tomar en cuenta la información relevante en otras áreas y para que podamos trabajar con la población y también en América Latina. También colaborar con gobiernos más progresistas o tener un diálogo de múltiples actores es una forma de poder realmente implementar estos compromisos que se asumieron. Por eso trabajamos con los gobiernos de la región. Bueno, este es el fin de la presentación. Este es un proverbio africano que dice que si uno quiere ir lejos, tiene que ir junto con otras personas. Así que es muy importante construir la solidaridad y trabajar entre países y también en otras áreas. Muchas gracias por su atención. Es muy bueno poder compartir esta experiencia con ustedes y también hablar sobre lo que está sucediendo en la región del Asia. Muchas gracias. Muy bien. En primer lugar, les pido disculpas porque a Cecilia se le cayó la llamada, por lo cual voy a tratar de emular su rol con toda humildad. La última presentación de Siva, por hacerla más cortita porque el nombre completo no me sale, realmente fue como lo que conglomeró todas las participaciones que hemos tenido en este evento, ¿no? En realidad, lo que pasa en Asia, lo que pasa en cualquiera de los lados, es común, tenemos una agenda común, que tenemos que articularla y tenemos que llevarla a cabo en la región. O sea, la regionalización de toda esta agenda, ya Mabel lo decía más temprano, digamos, es muy importante. Y el tema de la apropiación de parte de las organizaciones de la sociedad civil, creo que es sumamente interesante, porque evidentemente si nos sensibilizamos, colaboramos entre aliadas, ¿no? Y en este caso para nosotros que estamos consolidando el centro de incidencia basado en evidencia, cuánto trabajo tenemos para hacer y qué oportunidad y qué horizonte se nos abre, digamos, hacia el hecho de poder articular una agenda global hacia lo regional y hacer que FOFeminista realmente, las organizaciones de FOFeminista, trabajen intensamente, la conozcan, se apropien, trabajen con aliadas y armar esa articulación tan positiva que es, ¿no? Es decir, me parece que eso es muy importante. Y lo que decía ahora Siva respecto al trabajo con los gobiernos más progresistas sobre esta agenda, evidentemente nosotros hemos transitado muchos años con gobiernos progresistas, y de todas maneras, como Mabel decía, a veces los amigos nos dejan un poco de lado
y no llevan hacia adelante la agenda. Sin embargo, el avanzar por los lugares de menor resistencia creo que es un buen camino para poder ir logrando de a poco estos productos, ¿no? Pero el tema de unificar toda una agenda a nivel global nos parece sumamente importante. Con todo esto, a mí me gustaría abrir un espacio para que los participantes y las participantes y les participantes de este evento pudieran hacer preguntas o pudieran hacer aportes, que en realidad, digamos, tenemos mucho para conversar, pero queremos también tener la participación de todos en este webinario. Así que abro el piso para quien quiera, que levante la manito que tiene ahí en la parte de abajo hacia la derecha, para que nosotros podamos verle y darle la palabra. Una pregunta gatillo podría ser si realmente con todo esto que hemos escuchado, que hemos aprendido, si ven realmente que estamos tan lejanos de la globalidad, digamos, de una agenda común, o qué consideran ustedes como activistas, feministas, organizaciones de la sociedad civil, podamos, digamos, realmente empoderarnos de esta agenda y llevarla adelante, que no es más que nuestra agenda que hasta ahora hemos trabajado. Así que me gustaría como que reflexionemos sobre eso en nuestra región, digamos, cómo la vemos, el hecho de poder seguir trabajando en forma conjunta y con aliadas. ¿Tú me ayudás, Paula, si hay alguna mano levantada que no veo? Sí, por ahora no. ¿Puedo? Sí, claro, Mabel. Encantadísima. Bueno, yo creo que nosotros el desafío que tendríamos ahora es ver cómo podemos congeniar los múltiples lugares en que estamos interactuando y darle el impulso a esto según el lugar donde estemos, o tratando de articular, porque uno de los grandes problemas que tenemos es que tenemos muchos frentes abiertos, estamos las mismas en todo, o les mismos en todo, y entonces, por ejemplo, nosotros vamos a tener el año que viene la conferencia de la mujer aquí en Argentina. Bueno, cómo ahí volcamos esto y articulamos para que no nos quede suelto, porque si no, como que la percepción que yo tengo hasta ahora es como que, bueno, unas estamos trabajando para la CSW, las otras para Generación Igualdad, las otras para la conferencia de la mujer, las otras para el seguimiento en Nairobi, y no hacemos articulaciones cuando y perdemos de alguna manera, digamos, porque bueno, y todas no podemos estar en todo, pero si articulamos, incluso podemos ser más efectivas. Y eso no hacerlo simplemente como una cosa espontánea, sino como algo en lo cual nos sentamos y discutimos, bueno, ¿quiénes van a trabajar aquí? Bueno, van a trabajar para la Conferencia de la Mujer. En estos 6 coaliciones de acción pueden incorporar estas cosas y así potenciamos para las coaliciones de acción en la región. Este tipo de articulaciones, yo diría que tendríamos que promover y ver cómo las podemos hacer para ni desgastarnos y ser más efectivas, además, en lo que hacemos. No tengo la respuesta, pero tiro la idea, es algo. Me parece fundamental lo que tú mencionas, Mabel,
en la medida de organizarnos para poder trabajar un plan estratégico regional para activar esto, ¿no? No sé, Luisa, si tú querías aportar algo. No, yo pudiera simplemente suscribir lo que acaba de decir Mabel, porque ciertamente hay una necesidad de crear vasos comunicantes en todos estos espacios. Todas estamos empujando la misma agenda. Y al final también las agendas, la agenda de Cairo, la agenda de Beijing, también están conectadas, la agenda 2030. Entonces es necesario que trabajemos de manera más coordinada y particularmente en la región, aprovechar esos espacios, aprovechar los espacios también para buscar ese sentido de pertenencia, esa apropiación, para socializar más el plan de aceleración global, que lamentablemente, bueno, por distintas razones, no se conoce tanto, pero es un plan sumamente ambicioso. Además, todo lo que tiene que ver con el tema de salud sexual y reproductiva y autonomía corporal es sumamente progresista, de avanzada, o sea que es una agenda que tenemos que hacer nuestra y velar por su implementación y es necesario que trabajemos en distintos espacios y coordinadamente para lograrlo. Yo creo que el SEBA tiene y va a tener un papel estelar en esto, en tratar de coordinar, en prestar esa coordinación a lo interno de las organizaciones de FOSFeminista, pero también a lo externo, porque al final siempre hay relación en distintos espacios, entonces pudiera propiciar esa coordinación y esos vasos comunicantes para lograr esa implementación que queremos. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Maris Carvalho, ¿puede ser? Sí, Maris. No, Maris, no. Sí, Maris tiene la manito. Ah, ok. Bueno, en este caso, si nadie tiene ningún otro comentario para hacer o pregunta para hacer, quisiéramos culminar este webinario agradeciendo enfáticamente a los participantes y las participantes y les participantes que nos dieron su tiempo para acompañarnos y poder, digamos, escuchar las exposiciones tan vastas y tan buenas que estuvieron, y sobre todo a las líderes panelistas que han estado en este evento, que nos han dejado muchísima reflexión, que nos han dejado muchas tareas por hacer y que mucha claridad sobre una posible agenda a través de la alianza desde el sur y para la región también. Así que les agradecemos muchísimo y nos vemos pronto. Así que muchas gracias y buenas noches. Chao, muchas gracias. Gracias, chao. Chao, Mabel. Gracias a ti. Mabel. Gracias, chao. Chao. Oh my God.